reacciones en serie, en paralelo, consecutivas, etcétera. Y todas esas reacciones generan productos que son productos valuables. En realidad se necesitan para diferentes químicos. Pero el objetivo es que usted, como usuario, usted como el jefe del proyecto, sepa cuál es su producto que desee. Y si hay varias reacciones, analizar cada una de ellas, ¿sí? Y no analizarlas todas de golpe, sino que centrarse solamente en una reacción en serie o una reacción en paralelo. Por otro lado, tenemos reacciones independientes, que son aquellas que ocurren de manera simultánea, pero los productos y los reactivos no reaccionan entre sí ni consigo mismos. ¿Qué quiere decir eso? Esto es más o menos como las reacciones que tienen nucleares. Estos casos no hay muchos ejemplos, de hecho, en SPOL, porque son más reacciones nucleares, pero es esto, es cuando ya simplemente se da en un solo paso, genera un producto, es un poco más fácil de analizar, de hecho, pero es más complejo llegar a las condiciones óptimas para generar mayor producción de ese producto. ¿Sí? Entonces, esos son los conceptos solamente para recordar, porque esto aquí ya lo han visto. Por otro lado, tenemos conceptos de selectividad. Probablemente este término lo tienen que haber visto mucho en lo que es balance. Selectividad, en este caso, indica cómo se favorece la formación de un producto respecto a otro, que es lo que hemos estado tocando ahora. Ahora, ¿qué tanto se va a producir de mi producto deseado y qué tanto va a favorecer esa formación en X cantidades de reacciones? Recuerden que lo que hemos estado revisando hasta ahora siempre es como un modelo genérico. Tengo A, entonces B, tengo A, entonces B más C. Pero ya en el mundo real hay varias reacciones que se forman. En los proyectos tienen que haberse dado cuenta de eso. Entonces, ¿qué tan selectivo es la formación del producto? Esa es la palabra que debería de contestarse ahora. La selectividad instantánea y la selectividad total se analizan de forma diferente. No quiere decir que no me sirve una si no tengo la otra. Cualquiera de las dos que usted ve ahí son válidas. Una selectividad instantánea va a ser el cociente de velocidad de formación. ¿Qué quiere decir velocidad de formación? Que usted va a hablar aquí de velocidad de reacción. En cuánto se forma el producto deseado versus cuánto se forma el producto no deseado. ¿Sí? Es el cociente que va a tener con respecto a las velocidades de formación. Como estamos hablando de formación, siempre estamos hablando de los productos. No en selectividad, no vamos a estar hablando con respecto al reactivo. ¿Por qué no con respecto al reactivo? Porque si usted analiza su reacción y va a tener D más U, hablando en estos términos que están acá, producto deseado, producto no deseado. Entonces quiere decir que si yo me refiero al reactivo, entonces usted ya va a estar hablando de rendimiento. Algo similar a esto tuvo que haber visto en balance. Cuando yo analizo el consumo que hay del reactivo con respecto a mis productos, yo hablo de rendimiento. Entonces, su rendimiento es cuánto se formó con respecto al consumo que hubo de A. En este caso, el reactivo que tiene acá. O el reactivo limitante, ¿no? Si es que tiene dos reactivos. En cambio, cuando hablamos de selectividad, siempre hablamos la selectividad en torno al producto en formación. En este caso, cuánto se formó del producto deseado versus el producto no deseado. Por lo tanto, si estamos hablando de velocidad de formación, usted está hablando de la expresión cinética, en este caso constante, multiplicado por la concentración. Lo mismo acá, constante multiplicada por la concentración. Usted está hablando en este caso con respecto al reactivo A. ¿Sí? Ya vamos a ver más adelante cómo se amplía esa ecuación. ¿Ok? Y selectividad total, por otro lado, es el cociente entre flujos molares del producto deseado en la salida y el flujo molar del producto no deseado en la salida. Quiere decir que ahora nuevamente me estoy refiriendo a lo que es selectividad, pero la selectividad va a ir en torno a los flujos. El flujo, en este caso, del producto deseado, o sea, su FD, versus el FU, que viene a ser el producto no deseado. ¿Cómo yo sé cuando me refiero al uno y al otro? Aquí usted está viendo que se está refiriendo a selectividad total cuando tiene este sombrerito en la parte de arriba de selectividad, y cuando se refiere a selectividad instantánea, o sea, en ese momento, tiene simplemente la S de selectividad. Este subíndice D sobre U se refiere a que D es el producto deseado. Siempre que está en la parte superior de la división, se refiere al producto deseado.
Y el que está en el denominador, en este caso, es el producto no deseado. ¿Ok? Si hay alguna pregunta, por favor la pueden colocar en el chat. Por otro lado, tenemos lo que es rendimiento. Y aquí sí ya nos referimos un poco a lo que es rendimientos en torno al consumo que hay del reactivo limitante. Entonces, si hablamos de rendimiento instantáneo, ustedes conocen la palabra rendimiento como tal. No tienen que haber escuchado rendimiento total o rendimiento instantáneo. ¿Por qué aquí tocamos rendimiento total e instantáneo? Porque estamos hablando de velocidades de reacción. Porque estamos hablando, en este caso, este que está aquí es el más conocido por ustedes, porque es la relación que existe entre moles. Pero un rendimiento instantáneo es más conocido por su velocidad de reacción o por su flujo de reacción. Entonces, ahí, como en balance, ustedes no ven mucho la parte de reacciones, creo que lo ven bastante poco. Entonces, quiere decir que en este caso ustedes van a trabajar con rendimiento instantáneo más cuando vean la parte cinética. Por eso es aquí hablamos de lo que es cocientes de flujo de reacción de un producto dado entre el flujo de reacción del reactivo clave A. Si me dice reactivo clave es porque estamos hablando del reactivo limitante. Y si estamos hablando del flujo de reacción de un producto dado, quiere decir que usted selecciona. Usted quiere ver cuál es el rendimiento de un producto no deseado, puede ver cuál es el rendimiento de un producto no deseado. Se quiere ver cuál es el rendimiento del producto deseado, o sea, cuánto se va a generar del producto a partir del consumo del reactivo A, entonces tiene su YDD. Sí, no sé qué nomenclaturas ustedes usaron en balance. Si desean, las pueden volver a usar, no hay problema. De hecho, debería ser así para que no se confundan. Pero el rendimiento siempre está en torno a lo que es el reactivo y en torno a lo que es el producto. Un ratito. ¿Ok? Y en cuanto a rendimiento total, estamos hablando de cociente de moles del producto que se forman al final de la reacción entre el número de moles de reactivo que se consumieron. Este término tienen que haberlo escuchado bastante en balance. ¿Cuántos moles de producto se están formando al final? Es decir, una vez que ya la reacción culmine, ustedes saben la cantidad de moles finales que están teniendo en su reacción y esto lo van a dividir entre los moles de los reactivos que se consumieron, o sea, de A. En este caso, si tienen 3 o 2 reactivos, usted tiene que seleccionar cuál es el limitante, porque en realidad ese es el que va a hacer el cálculo del rendimiento total. Entonces, ¿cuántos moles de producto se formaron versus cuántos moles de reactivo A se consumieron? Es el rendimiento total. ¿Sí? Y asimismo, de alguna u otra manera, existen muchos más rendimientos. Esto de aquí simplemente es como para que ya tengan noción de cómo trabajarlo con reacciones. Pero rendimiento es una palabra muy amplia. Va a depender de muchos otros factores. Por ejemplo, en este caso, si yo quiero hablar de rendimiento en torno a la conversión, también lo puedo hacer. El análisis ya no sería en torno a los flujos o los moles, sino que sería más en torno a la conversión. Entonces, ¿cuánto es la conversión final que yo voy a tener? También puede ser un rendimiento, es un rendimiento de reacción. Y esta conversión se va a analizar con concentraciones, con concentración final menos concentración inicial sobre concentración inicial también es un rendimiento. ¿Sí? Pero ¿qué voy con todo esto? De que en realidad el término rendimiento lo pone usted en cuanto a su reacción. Si usted ve en este caso de que hay un consumo con respecto al reactivo clave o al reactivo A, ¿sí? Entonces usted sabe que este va a ser el parámetro fijo que usted va a tener en el denominador de su ecuación. Y X cantidad que se va a producir del producto deseado va a ser parte también de su cálculo de rendimiento. Pero ahora, si quiero saber cuánto es la conversión final a la que voy a llegar después de que corra la reacción o que se llegue a la concentración final, esto también es un rendimiento. Eso todo va a depender de cómo usted plantee y cómo usted justifique, en este caso, que es un rendimiento. Me preguntaban el otro día con respecto al tema de los proyectos, ¿qué pasa si no puedo, qué pasa si hago algún cambio diferente al que está en el paper? No importa. Si tiene lógica, si usted sabe cómo justificarlo y cómo hizo el cambio, puede hacerlo. Es lo mismo que pasa aquí. Yo no voy a utilizar quizás los conceptos que me dieron en clase. No voy a utilizar rendimiento total o rendimiento instantáneo. Voy a analizar solo conversiones. Puede hacerlo, tiene lógica,
tiene en este caso la interpretación que usted necesita para poder concluir su proyecto. ¿Ok? Bien, ¿hay alguna pregunta hasta ahí? Ok, vamos entonces a lo que es el análisis general de cómo se puede generar una operación o cómo puede conectar una operación tras otra. En este caso, hemos hablado de lo que es rendimiento de reacción y hemos hablado de lo que es selectividad del producto. ¿Ok? Ahora, cuando usted analiza todo eso y ya pone ya hace un diseño de planta completo, ¿sí? Y tiene en este caso su operación de reacción y tiene su operación de separación, ¿sí? Siempre van de la mano. En este caso, la reacción, como hemos visto hasta el momento, siempre genera productos que yo deseo y productos no deseados. Esos productos, ¿sí? En este caso, nunca puede decir de que su reacción siempre va a ser A, entonces D y no va a generar nada más. Es imposible que una reacción genere solo producto deseado. Siempre va a tener productos intermediarios cualquiera que se van a formar dentro de esa reacción. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que garantizar? Yo como ingeniero químico tengo que decir, ok, si voy a invertir mucho dinero en lo que es un sistema reactante, entonces la separación que voy a tener no tiene que ser tan costosa porque yo aquí estoy metiendo plata. Estoy diciendo que voy a hacer que mi reactor sea muy eficiente y voy a generar mayor producto deseado. Entonces aquí la mayor concentración la va a tener D. Entonces la separación puede ser una separación sencilla, puede ser una destilación, puede ser algo que no requiera de tanta temperatura o presión para poder separar, que es lo que genera mayor costo energético en la empresa. ¿Sí? Entonces, si yo aquí meto suficiente dinero, la separación no debe ser tan costosa. Pero ¿qué pasa? Que a veces el reactor no necesariamente puede garantizar que tenga únicamente producto deseado, sino que va a tener de la mano producto que no desea. Y ese producto que no desea, vamos a hacer de cuenta que tiene 50-50. 50% del producto que desea y va a tener otro 50% del producto que no desea. Entonces, si es así, yo tengo que tratar de purificar, ¿verdad? Lo que ustedes han visto en operaciones unitarias, los que están viendo. Tengo que tratar de purificar ese producto lo que más se pueda para extraer la mayor cantidad y separarlo del producto no deseado. Entonces, del reactor que yo tengo, voy a unirlo nuevamente a mi operación de separación y voy a garantizar de que ahora este equipo sea un equipo costoso, lastimosamente, porque en este caso ya este de aquí no va a tener la eficiencia o la mejor eficiencia posible para tener únicamente el producto deseado, pero entonces el separador va a ser el más costoso. Voy a tener que meter presión, temperatura, quizás trabaje el vacío, quizás sea un filtro de membranas, que es el más caro de hecho. ¿Pero para qué? Para poder cerciorarme de que va a generar o que va a separar, perdón, va a separar el producto deseado del no deseado. Entonces, ¿qué quiero decir con todo esto? Primero, lo clave es que la eficiencia de un reactor no es lo mismo que la eficiencia de una reacción. ¿Ok? Es la operación del reactor. Aquí usted analiza parámetros que también analizan la parte cinética, pero analiza más cómo está estructurado, cómo se va a concatenar, cómo se va a unir con otros equipos que le ayuden al sistema a operar de forma eficiente. Eso es la eficiencia de mi reactor. Y eso lo van a ver más adelante en diseño de planta, cómo veo que un equipo es más eficiente. Y al unirse a una columna de separación, a una operación de separación, también tiene su eficiencia. Ese es el primer punto que quiero que vean. Y el segundo punto es que si yo invierto bastante dinero en uno de los sistemas de operación, en este caso vamos a decir que sea el equipo o la operación únicamente con este reactor y con este equipo de separación, entonces solamente voy a analizar dos operaciones unitarias. Y en el caso de que sean solo dos operaciones unitarias, entonces yo voy a decir, ok, en uno de ellos, que viene a ser el corazón del equipo, en realidad, el corazón de la operación, porque sin el reactor no tengo nada, entonces, si yo tengo que invertir mayor dinero en el corazón de la operación, entonces la separación, en este caso,
debe de invertirse menos dinero. Por otro lado, si yo tengo que invertir mayor energía en la parte de la columna de separación, entonces el reactor deberá de invertirse menor dinero. Y eso es lo que ustedes pueden ver en la gráfica que está del lado derecho. Yo tengo aquí una separación, si se dan cuenta, va a ir monetariamente desde un valor alto hasta un valor bajo, mientras que el costo del reactor va a ir desde un valor bajo hasta un valor alto. Es decir, son inversamente proporcionales en el caso de que usted esté invirtiendo mayor cantidad de dinero para que su reacción sea más eficiente, entonces la operación de separación debe ser menos costosa. Y el costo total debe ir de la mano, en este caso, de las dos operaciones unitarias. Entonces, en integradora, lo que ustedes van a hacer cuando les pidan hacer un balance de costos es esto, es analizar qué tanto invertí termodinámicamente, porque en realidad ese es el costo que usted le va a dar al equipo. Temperaturas, presiones, flujos, bombas, todo esto que está aquí es lo que usted va a necesitar contabilizar al momento en el cual realice su balance de costos en integradora. Entonces, si yo ya sé que voy a invertir mucho dinero en el reactor, ya sabe que la separación va a ser sencilla, no va a necesitar invertir tanto. ¿Sí? Esa es la eficiencia de un sistema reactante, de un reactor. ¿Ok? ¿Preguntas? Bien, ahora vamos... Ay, espera un momentito. Un momento. Ya. Ahora, hemos hablado de rendimientos de reacción, hemos hablado de selectividad en torno al producto. Ahora vamos a hablar de cómo voy a realizar el cálculo, ¿sí? Para ver que mi sistema, en este caso de reacción, sea más eficiente en torno al producto deseado que el producto no deseado. En otras palabras, que sea más selectivo hacia ese producto deseado. Cuando usted habla de reacciones en paralelo, como les mencionamos, son reacciones competitivas. Va a competir el reactivo a formar producto deseado o el formar producto no deseado. Pero al ser reacciones en paralelo, y como lo vimos en la unidad 2, creo que fue, en este caso yo tengo constantes para cada reacción que se forma, ¿verdad? Cuando hablábamos de mecanismos de reacción, unidad 1, cuando hablábamos de mecanismos de reacción, en este caso usted tenía la reacción elemental 1, la reacción elemental 2, la reacción elemental 3, y cada reacción tenía su propia constante. Entonces, la idea de esto es lo mismo. Yo voy a tener reacciones en paralelo. Ok, me va a formar en este caso el producto D, y ese producto D tiene su propia constante. El producto deseado va a ser D, el producto no deseado será U, pero ambas tienen su propia constante. Entonces, para el caso en el cual yo deseo maximizar, ¿sí?, el producto deseado, el producto D, yo voy a referirme a un alfa. Ya vamos a ver qué es este alfa. Voy a referirme a un alfa y ese alfa me va a generar a mí, en este caso, un orden de reacción. Vamos a ver. Si yo recuerdo que la velocidad de reacción, en este caso de D, ¿sí?, va a ser la constante cinética D multiplicado por la concentración de A, esto de aquí debería tener un orden de reacción. Y vamos a ponerle este orden de reacción 1, ¿ok? Alfa 1. Acá yo tengo la velocidad de reacción de U, voy a tener mi propia constante, concentración de A, y esto va a estar elevado a alfa 2. ¿Okay? Voy a ponerles órdenes de reacción. Voy a decir que en el caso 1, alfa 1 es mayor que alfa 2. ¿Okay? ¿Qué ocurre entonces con esa relación de selectividad que habíamos visto antes? Aquí vamos a llamar a lo que es la selectividad instantánea. Si es la selectividad instantánea, primero no tiene el sombrerito que tenía arriba, y me voy a referir a las velocidades de reacción, como decía el concepto, ¿verdad? KD sobre KU y la concentración de A. Al ser alfa 1 mayor que alfa 2, entonces usted tiene una expresión como la que tiene aquí. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a darle números para que se vea mejor. Este alfa 1 le voy a decir que sea 4.
Y este alfa 2 le voy a decir que sea 2. ¿Ok? Cumple la condición de que el alfa 1 es mayor que el alfa 2. Si usted lo coloca dentro de la expresión, aquí lo voy a poner, KD, concentración de A elevado a la 4, KD, concentración de, perdón, KU, concentración de A elevado a la 2. ¿Qué pasa aquí? Se va esto se queda elevado a la 2. KD, concentración de A elevado al cuadrado. Y esto no es más que la selectividad de D, entonces U. Pregunto, ¿qué, qué entienden ustedes por esa ecuación final o cómo se simplificó? ¿Qué entienden ustedes por esa relación que genere? ¿Para qué me sirve ese SDU? Si voy a tener simplemente una velocidad de reacción que la puedo determinar a partir del estudio del mismo mecanismo de reacción. Mm, Es de segundo orden. Ah, sí, falta KU. Ya se lo he dañado. Ok, ¿qué más? ¿Qué más entienden por esto? ¿Alguna otra idea? Pueden colocarlo en el chat, no hay problema. La concentración necesaria es el doble con respecto a la otra. ¿Ok? ¿Cuánto de U se genera a medida que se genera D? ¿Cuánto de U se genera? Ok, pero recuerda que es más la parte selectiva. Cociente de la velocidad de formación entre la formación de U. No, recuerda que ok, si está refiriéndose al concepto de selectividad, es esto. Velocidad de formación de D entre la velocidad de formación de U. Sí. Pero ya una vez colocadas esas velocidades de formación de D y de U, me quedo con una expresión que relaciona las constantes cinéticas y la concentración de A. Y recuerde que la concentración de A es del reactivo, del único reactivo en este caso, pero debería ser del reactivo que limita la reacción. Entonces, ¿qué entiendo yo por esa expresión? Si selectividad a mí me permite analizar la formación de uno con respecto al otro, ¿sí? ¿Qué entiendo yo si al final de hacer esta relación me termino quedando con una concentración de A elevado al cuadrado? ¿Qué entiendo yo por eso? Que hay mayor selectividad cuando KU disminuye. Sí, eso es verdad. Si la constante cinética de U, de la segunda reacción, disminuye, la selectividad aumenta. Perfecto, muy buena conclusión. ¿Qué más puedo ver yo ahí? Eso es lo que tienen que detectar. ¿Cómo hago que aumente la selectividad? ¿Qué concepto me genera a mí este SDU? ¿Qué conclusiones puedo sacar a partir de SDU? Que si, lo que dijo su compañera, que si la constante de U disminuye, aumenta la selectividad conforme al producto deseado. Que si la concentración de A, miren que es el reactivo que limita, que si la concentración de A aumenta, entonces la selectividad aumenta. ¿Sí? Eso es lo que quiero que vean. ¿Cuál es el objetivo de la clase de hoy? El objetivo es ver qué condiciones yo puedo cambiar para que aumente la selectividad en mi reacción hacia el producto deseado. Y esta es una condición que puedo cambiar. Mi reacción no está siendo suficientemente selectiva, pero puedo hacerlo. Voy a aumentar la concentración, voy a aumentar el flujo de A, porque al aumentarlo, aumenta la concentración y va a aumentar la selectividad. ¿Sí? Y ese análisis solamente es en torno a las velocidades de formación. Así que si usted tuviera aquí A, B, C, entonces sabría, por todo el análisis que hizo acá, sabría cómo quedaría la expresión. Y sabe que si aumenta A, disminuye B, por ejemplo, aumenta C, va a aumentar la selectividad. Ahora veámoslo desde el otro lado. ¿Qué pasa si alfa 2 es menor que alfa 1? Es decir, si le ponemos números, este es 2, este es 4, y vamos a decir que ahora alfa 2 es mayor que alfa 1. ¿Ok?
¿Qué pasaría ahí en ese caso? Entonces tengo la misma relación que tenía anteriormente, velocidad de formación de D versus velocidad de formación de U, pero ahora pasa que ya la concentración de A que usted tenía, y si lo pone con números acá, S de U tiene constante D, tiene la concentración de A, alfa 1 en este caso viene a ser 2, KU, concentración de A, esto viene a ser 4, simplifique, aquí le quedan 2, aquí le queda, perdón, aquí le quedan 0, acá le quedan 2, KD sobre KU, y esto queda 1 sobre la concentración de A al cuadrado. Es lo contrario de lo que tenía anteriormente, porque ahora el exponente de la reacción no deseada está mayor que el orden de reacción de la reacción deseada. Recuerde que es trabajando en paralelo, ¿no? En este caso, ¿cuál sería la conclusión? De que a mayor concentración de A, del reactivo limitante, mi selectividad disminuye. Por lo tanto, aquí no me conviene aumentar la selectividad, no, perdón, no me conviene aumentar la concentración. Me conviene disminuir la concentración, bajarle la concentración de ingreso para que la selectividad aumente. Y aquí vienen dos cosas que ustedes tuvieron que haber revisado en capítulo 3. Pregunto, ¿cuáles son las particularidades que tiene el reactor CSTR y el PFR en torno a sus concentraciones? ¿Qué les dijo el profesor Luis? ¿Cuáles son las características que tiene el reactor CSTR y PFR? En cuanto a concentración. ¿Se acuerdan? ¿No se acuerdan? Ok. Cuando estamos trabajando con un reactor PFR, el PFR, la concentración no es uniforme. Sí, eso es verdad. El CCTR era uniforme, el PFR era progresivo. Ok, está bien. Las concentraciones en este caso, esa es una palabra clave. Si es progresivo, si cambia conforme se va moviendo a lo largo del reactor. Según su criterio, ¿qué es más beneficioso? ¿Que para un PFR ingrese una concentración alta de A o ingresa una concentración baja de A? Piénsenlo. ¿Qué es más beneficioso para un reactor tubular? ¿Que ingrese a una concentración alta del reactivo limitante o a una concentración baja del reactivo limitante? Ok, por aquí me dicen baja. ¿Alguien más que tenga alguna otra opinión? Concentración baja, ok. Para el segundo caso. Claro, no lo piensen en torno a la parte selectiva, más bien piénsenlo en torno a cómo sería la operación. Si la concentración de A ingresa a una concentración muy alta, recuerden que A viene a ser el reactivo que se consume, ¿no? Y en este caso usted va a tener un reactor, va a ingresar una concentración y aquí debe de salir a una concentración de A final. Usted lo que quiere es tratar de consumir lo más posible a lo largo del reactor. Asimismo, en unidad 3 debieron haber visto que a lo largo de ese reactor siempre el consumo iba a ser de esta manera, como que ustedes tenían velocidad de reacción, porque la ecuación de diseño es así. La velocidad de reacción iba a ser K por la concentración de A, y esta concentración de A siempre tenía que bajar, pero no puede ser tan largo, porque si la concentración de A se queda en cero, 1 sobre cero es infinito. Entonces, tampoco puede ser un reactor sumamente largo, tiene que tener un tope, tiene que tener una limitante, tiene que tener una cota. Entonces, en este caso, yo voy a hacer que mi concentración baje lo más posible. Pero, ¿qué es más beneficioso en el reactor tubular? Que la concentración de A entre muy baja o entre muy alta.
Si entra muy baja, lo que se va a consumir va a ser muy poquito, pues. Si entra muy alta, voy a tener mayor consumo, o sea, se va a consumir a lo largo del reactor, pero su reactor tiene que ser súper largo, ¿verdad? Entonces, el beneficio en un PFR en realidad es que no entre una concentración tan baja, que entre una concentración elevada para que a lo largo del reactor se comience a consumir lo más posible hasta llegar a una concentración final. En cambio, en un CSTR que tiene mezcla homogénea, que se supone que yo asumo que en todos los puntos voy a tener la misma concentración, ¿qué es más beneficioso? ¿Trabajar con una concentración alta o con una concentración baja? Recuerden que aquí también tienen el tau y recuerden que aquí tienen espacio-tiempo y que ese espacio-tiempo es el tiempo de residencia que ustedes van a tener al reactivo dentro de ese CSTR. Aquí es más beneficioso tener un reactivo, una concentración, en este caso trabajando con un reactivo con una concentración baja, ¿sí? Para que durante ese tiempo comience a reaccionar y genere la mayor cantidad posible del reactante. ¿Sí? No sé si alguien más quiere opinar con respecto a esto. Ok. Ok, aquí tenemos, a ver, olvídense de la parte de selectividad, solamente analicemos el comportamiento de los reactores. Cuando usted conecta reactores en serie, ¿verdad? Conecta reactores en serie, siempre es más beneficioso quererle sacar la mayor cantidad posible de la conversión final. ¿Ok? Quiero consumir la mayor cantidad de mi reactivo limitante dentro de lo posible en esa conexión en serie. Entonces, ¿yo qué hago? Conecto varios reactores, ¿sí? Pero yo voy a colocarlos de tal forma que sé que voy a tratar de acaparar la mayor cantidad de concentración dentro de cada reactor. Entonces, si es así, espérense un ratito, vamos a poner una lámina más. Entonces, si es así, yo voy a trabajar con reactores que yo sé que van a consumir lo mayor posible dentro de la reacción. Entonces, voy a colocar un reactor CSTR. Sí, ya creo que ya sé por dónde está la confusión. Yo voy a colocar un reactor CSTR, ¿ok? Y este reactor CSTR va a ingresar a una concentración X cualquiera. Voy a conectar otro reactor CSTR. Habíamos visto que estos reactores STR eran más grandes si estoy trabajando con modelos isotérmicos en comparación con un PFR. Sigo trabajando con concentraciones de A y esta concentración de A inicial, vamos a poner aquí 1, debe ser diferente a la concentración con la que va a ingresar en el segundo reactor. Luego de esto, como ya he consumido lo mayor posible y mi tiempo, mi tau, que está aquí, tau 1, tau 2, si es que los volúmenes son diferentes, van a tener un tiempo de residencia de X cantidad y ese tiempo de residencia va a permitir que se consuma la mayor cantidad de la concentración de A. ¿Ok? Va a pasar una concentración 2, voy a tener una nueva conversión y ahora ¿qué pasa? Aquí está la confusión. Concentración 3, ¿sí? Ya va a tener una concentración un poco más baja, ¿sí? Y esa concentración, para poder tratar de consumir lo que más se pueda, va a trabajar en un PFR. Se va a conectar y va a generar una concentración A4. ¿Por qué yo coloco el PFR al final? Porque este es el que va a extraer, va a decirlo así, va a extraer mayor cantidad de la concentración, va a permitir que reaccione en toda
en todo su volumen hasta llegar a una concentración más baja todavía. ¿Ya? En cambio, yo no puedo garantizar esto en el CCTR. En el CCTR no puedo garantizar de que se consuma la mayor cantidad, porque sabemos que aquí, en todas sus partes, deben de tener la misma concentración. ¿Que hay un consumo mínimo? Sí hay un consumo, si no la reacción no se diera. Pero no garantiza de que el consumo sea a lo largo de todo el reactor y que va a salir una concentración más baja. Ok, veámoslo de esa manera. Entonces, la concentración de A que va a ingresar al reactor va a ser una concentración más alta que la que usted tiene acá. ¿Ok? Entonces, para el CCTR ingresa a una concentración elevada, ingresa a una concentración alta, tiene un tau, en este caso un espacio-tiempo de un valor alto, o sea que se va a mantener mucho tiempo dentro de ese reactor, y todo ese flujo va a salir hacia la concentración 2, que va a ingresar a un segundo reactor. En ese segundo reactor voy a tener una concentración más baja, ¿sí? Pero sigue siendo más alta que la que tiene en el PFR. ¿Ok? Entonces, si lo vemos así, si lo vemos de esta manera por conexiones, la concentración de A debe ser alta al ingresar a un CCTR. Y la concentración 3 debe ser baja para ingresar a un PFR, para que se consuma la mayor cantidad posible. Si yo ingreso a una concentración, si yo lo hago al revés, ¿qué ocurre si yo lo hago al revés? Tengo concentración A1, tengo concentración A2, tengo concentración A3 y tengo concentración A4. Pero ¿qué pasa en esta conexión en serie? Voy a consumir algo de la concentración de A1, dependiendo del volumen y la dimensión del reactor, pero no garantizo que consumo la mayor cantidad. No garantizo que consuma la mayor cantidad. ¿Por qué? Porque luego de que ha reaccionado en este volumen, va a reaccionar en un CCTR, en un segundo CCTR. Y entonces el espacio-tiempo que usted va a tener aquí, tau1, tau2, ¿sí? Va a permitir que haya un consumo, pero no va a tener una concentración A4 tan baja como la que tuvo acá arriba. Es decir, CA4 del arreglo número 2, ¿sí? No va a ser incluso mucho más grande que la concentración A4 del arreglo 1. ¿Ok? Porque el arreglo que usted haga siempre tiene que ser que el PFR, a menos de que tenga una reacción que sea exotérmica, pero en este caso, si tiene una reacción que es isotérmica, sabe que el control que va a realizar es de concentraciones, siempre el PFR va a ir al final. ¿Ok? Y ahí sí es verdad. La concentración debe de ser más baja que la que ingresó para que entonces genere una mayor conversión, ¿sí? Al final de la reacción. Por lo tanto, contestando sus preguntas en la parte de la selectividad, ok, si lo vemos de esa manera, sí, es verdad. La concentración de A para un reactor PFR debe ser más baja, mientras que para un PCTR la concentración de A debe ser una concentración alta para que permita reaccionar durante el espacio-tiempo indicado. Sí, correcto. A ver si alguien tiene alguna pregunta. Ajá, no se terminaría de consumir todo. Sí, tienen razón. Ajá. Si lo vemos como arreglos, debe ser de esa manera. Si lo vemos como arreglos, como unión, como que estuviera trabajando con una reacción consecutiva en una reacción en paralelo, entonces la conexión debe ser de esta manera y siempre el PFR va a ir en la parte final. Ojo, que esos arreglos que acabo de hacer no necesariamente son los mismos si, por ejemplo, tengo condiciones adiabáticas, que lo vamos a ver en la unidad 5, o tengo condiciones en donde la reacción es muy exotérmica, porque eso también va a depender de cómo se maneje la temperatura en la reacción para ver si ese arreglo es correcto. Si fuera individual, sí, este sería el caso. Si fuera individual, la concentración de A sería menor para un PFR y la concentración de A sería mayor para un CCTR.
Si serían arreglos y tengo cambios de temperatura, ahí tendría que analizar un poco más cómo afectaría la temperatura en dichos reactores. ¿Ok? Entonces, si lo vemos así, en el caso 2, la concentración de A debe ingresar muy baja para que la selectividad aumente. Por lo tanto, aquí sería más recomendable trabajar con un PFR, porque la concentración de A debe ser mínimo para que la selectividad aumente. Recomendación, trabajar con un PFR. ¿Debería de probarse? Sí. En el caso 1, como la concentración debe ingresar muy alta, entonces aquí es recomendable trabajar con un CSTR. ¿Por qué? Porque la concentración de A debe ser más alta para que la selectividad en cuanto al producto deseado sea mayor. ¿Ok? ¿Estamos? ¿Preguntas? Bien. Ok, ahora hablando un poco de temperatura, a pesar de que no me voy a meter mucho en esta parte porque no hemos visto cambios de temperatura en reacción, pero algo que sí quiero hacer notar en la parte de temperatura es que como estamos relacionando también las constantes directas, perdón, las constantes del deseado y del no deseado, entonces también se relaciona lo que es Arrhenius. Entonces, ¿qué pasa? Que si yo relaciono Arrhenius en cuanto al cálculo de las constantes cinéticas, también se va a relacionar la temperatura. Entonces, solamente para que tengan una idea de qué es lo que va a pasar en el capítulo 5, la relación o la selectividad entre KD y KU se va a generar en torno a la ecuación de Arrhenius y en torno al factor de colisión. No necesariamente tiene que ser esta la deducción, por si acaso. Recuerden que KD y KU usted lo relaciona con Arrhenius en función a los logaritmos. Logaritmo KD sobre KU, pongámoslo así, igual a energía de activación, RT, 1 sobre, perdón, sí, 1 sobre T2 menos T1, bueno, dependiendo de cómo usted lo vaya a tener. Lo puede relacionar de esta manera o lo puede relacionar de forma individual con el factor de colisión. En caso de que lo vaya a relacionar con el factor de colisión, tiene que tener en este caso en cuenta de que va a tener el factor de colisión para poder realizar el cálculo. De lo contrario, el único análisis que va a realizar usted va a ser este con respecto a las constantes. Es decir, yo puedo determinar por medio de la ecuación que tengo acá arriba, por medio de la ecuación que tengo aquí arriba, en donde relaciono velocidad de formación de D y velocidad de formación de U, la relación que existe entre KD y KU, porque usted la hizo acá. Para el caso 1, a usted le dio que KD versus KU multiplicado por la concentración de A le genera la mayor selectividad. ¿Ok? Y la relación que va a tener de las constantes va a ser constante directa sobre constante, constante de deseado sobre constante no deseada. Es la misma relación que tiene aquí. Esa constante deseada y constante no deseada también me permite saber si la selectividad va a aumentar o no va a aumentar. Como ustedes decían, si la constante directa es mayor, ¿sí? Entonces la selectividad debe ser mayor. Por lo tanto, quien tiene que tener mayor temperatura, ¿cuál debería ser? El deseado. Ajá, correcto. El que tiene que tener mayor temperatura o que tiene que tener mayor magnitud vendría a ser la constante deseada. Pero ahora recordemos algo, este sistema en paralelo no es que se está llevando a cabo en dos reactores diferentes, se está llevando a cabo en el mismo reactor. La temperatura que usted va a generar, es decir, su T2, T1 o su TD y TU, ¿sí? Vienen a ser temperaturas que son las mismas. Por lo tanto, este TD y TU o esta relación de KD y KU va a tener que relacionarla directamente con lo que es factor de colisión y con lo que es energía de activación. Entonces, no voy a tener una ecuación diferente para cada una de las constantes. Voy a tener una misma ecuación y voy a tener una misma temperatura. Temperatura 1, temperatura 2 vienen a ser las temperaturas que usted tiene aquí. ¿Sí?
Y esa temperatura debería ser constante para el reactor, en este caso, y saber que a esa temperatura voy a tener una constante D mayor que una constante U. ¿Sí? Por lo tanto, en este caso, lo que va a cambiar, esperen un ratito, lo que va a cambiar en este caso va a ser el valor de energía de activación. Y ahora explico por qué. Mi energía de activación en este caso, ven que está en torno a la energía de activación del compuesto deseado y la energía de activación del compuesto no deseado. En este caso, usted va a tener una ecuación, ¿sí? En donde va a tener una temperatura, una energía de activación y un factor de colisión. Esa ecuación, que usted la conoce como ecuación de Arrhenius, tiene una segunda ecuación para lo que es el compuesto no deseado. La temperatura va a ser la misma para todo el sistema. Por lo tanto, voy a tener temperatura y lo que voy a analizar es la selectividad. Si la energía de activación del compuesto deseado es mayor que la energía de activación del compuesto no deseado, el comportamiento de la selectividad y por la relación de K de KU va a tener un comportamiento positivo, es decir, va a tener una gráfica creciente si la temperatura aumenta. Por eso les digo, no me voy a enfocar mucho en la parte de temperatura porque me va a tener que cambiar la cinética, pero lo que quiero que entiendan en este caso es que a medida que yo cambio la temperatura, sí hay algo que repercute ante la selectividad. Y esta es otra condición. Si yo cambio la temperatura, si yo aumento la temperatura en un sistema en donde la energía de activación del deseado es mayor que la del no deseado, la selectividad aumenta. Lo contrario pasa cuando la energía de activación del compuesto no deseado es mayor que la del deseado. Si yo aumento la temperatura en ese sistema y por la relación que usted tiene acá, que la determinó también arriba, se va a dar cuenta que la temperatura es contraproducente para la selectividad. Aumenta la temperatura, disminuye la selectividad. ¿Sí? Por lo tanto, en este sentido, dependiendo de cómo usted haya determinado su selectividad y sabiendo que la constante de deseado, ¿sí? Tiene una energía de activación más elevada que la energía de activación de no deseado, entonces va a ver cómo la selectividad cambia en torno al cambio de temperatura. ¿Ok? Y aquí no voy a decir cuál va a ser la temperatura, en realidad a la que voy a determinar, lo que voy a decir es la tendencia. En el capítulo 5, sí vamos a determinar cuál es la temperatura con la que debería de trabajar para que la selectividad aumente. ¿Preguntas? Bien. Vamos a realizar este ejercicio que está acá. Este es el ejercicio 6.2 del Fogler y tiene justamente 3 reacciones diferentes y solamente una de ellas tiene el producto deseado. En este caso me dice que tengo un reactivo A que se descompone por 3 reacciones simultáneas para formar 3 productos. Uno de los cuales es el producto deseado B, es decir, la segunda reacción, y 2 son compuestos no deseados. Voy a tener 3 reacciones en paralelo. Las 3 son reacciones que están compitiendo para formar X, B y Y. Cada una de ellas tiene su velocidad de reacción. En este caso, la velocidad de reacción de 1 solo depende de la constante. La velocidad de reacción de 2 solamente depende de la concentración de A elevado a la 1 y la velocidad de reacción de 3 tiene la concentración elevado al cuadrado. Cada una de ellas también presenta su constante cinética y presenta su energía de activación. Por lo tanto, puedo realizar un cálculo de temperatura o puedo determinar cómo sería el comportamiento de la selectividad si aumenta o disminuye la temperatura. Me pregunta, y normalmente las preguntas para los términos de selectividad son estas: ¿cómo y en qué condiciones, es decir, tipo de reactor, temperatura, concentración, deberá llevarse a cabo la reacción para maximizar la selectividad de B? Teniendo una concentración de entrada de A igual a 0.4 molar y un flujo volumétrico de 2 decímetros cúbicos. Como me da una concentración de entrada, en este caso que es la concentración de A,
Quiere decir que todas estas concentraciones que voy a tener aquí, usted las va a poder determinar. Solamente tiene un reactivo, ¿sí? Y el flujo volumétrico probablemente lo necesite para el cálculo de los flujos, en caso de que quiera analizar selectividad total. ¿Ok? Entonces, plantee las ecuaciones que hemos revisado en su cuaderno y trate de determinar cuál podría ser la ecuación, solo la ecuación, para determinar la selectividad. ¿Sí? Tiene 5 minutos para solo plantear las ecuaciones. ¿Y ahora vos qué te pasa? No vas a hacer nada, ¿no? A veces, ambas. Depende del día. Depende del día. Depends the day. No hay forma. No, no quiero. Es un pañal. Siento mucho. Hoy no voy a hacer un pañal, Larín. Me voy. Ah, qué bonita, ¿eh? Bien, chicos, ¿alguno de ustedes sacó la ecuación? De hecho, justamente está en la parte superior de la diapositiva. Solamente la ecuación, ¿sí? Debe estar en torno al compuesto deseado. El compuesto deseado es, en este caso, B. Entonces, los no deseados, ajá, sí. Entonces, los no deseados, en este caso, vienen a ser X y Y.
¿Cuál era la diferencia entre los casos anteriores? Los casos anteriores teníamos solamente dos reacciones y tenían una relación entre el compuesto deseado versus el compuesto no deseado. Como aquí tengo dos velocidades de formación de compuestos no deseados, ambos se suman, justamente lo que ven en la parte superior de la diapositiva. R de B, que viene a ser la velocidad de formación de B, sobre la velocidad de formación de X y la velocidad de formación de Y. Todo esto aquí es igual a K2, que viene a ser la cinética que ustedes tienen en el ejercicio, versus la cinética del compuesto no, de los compuestos no deseados. ¿Ok? Tienen esta parte. Ahora, consulta. Si tuviesen que sacar en este caso la concentración, y por eso está dibujado ese gráfico en la parte superior, si tuviesen que sacar en este caso la concentración a la cual debería de operar el reactor para que la selectividad aumente, yo pudiese en este ejercicio simplificar, pero el detalle es que usted tiene una suma en el denominador de la expresión. Entonces ya no es tan sencillo como los casos anteriores que simplificaba y veía la concentración de A debe aumentar, la concentración de A debe disminuir. En este caso no lo puedo hacer de esa manera. Entonces, ¿qué es lo que usted hace? Normalmente la tendencia de los gráficos de selectividad son gráficas cuadráticas, son gráficas parabólicas, por decir así, a menos de que usted vea que hay alguna concentración que elevada al cubo o elevada a la cuarta, entonces tiene un comportamiento diferente. En este caso, estamos trabajando con una gráfica cuadrática. Si es así, quiere decir que su expresión es una expresión cuadrática y para poder sacar cuál debería ser la concentración que maximice la No, no, yo no selectividad, voy a... ¿qué debe de hacer matemáticamente? Este viejo. Tiene una gráfica cuadrática, quiere buscar Qué el punto verga, más alto, qué ¿qué verga. debe de realizar matemáticamente? Quiero encontrar la tangente de la gráfica, ¿qué debo de hacer? Correcto, debo derivar. Es la única manera en la cual yo puedo sacar el punto máximo que tiene la concentración en este caso o el punto máximo que va a tener esa gráfica. Yo no sé cómo es la tendencia porque debería darle números a las constantes, debería darle números a las concentraciones y ver cómo cambia. Y usted tiene la concentración inicial, tiene que la concentración inicial es 0,4. ¿Sí? Lo que no tiene es la concentración a la cual debería de trabajar. ¿Sí? Es decir, yo puedo cambiarle esas concentraciones, puede ser más, puede ser menos, pero la idea es tratar de llegar a una concentración que me permita obtener la selectividad en mayor proporción, o sea, más proporción de B. Entonces, para encontrar, en este caso, cuál va a ser el punto máximo de esa parábola que se va a generar, de esa cuadrática que se está generando, lo que voy a hacer es derivar esa expresión en torno a la concentración de A. ¿Ok? Entonces, ¿por qué hago esto? No es algo que tengo que repetir en todos los ejercicios, por si acaso. Esto lo hago, ¿por qué? Porque la ecuación como tal tiene una tendencia de una gráfica cuadrática. Sí, y al tener una tendencia de una gráfica cuadrática, puedo derivar esa expresión para encontrar cuál va a ser el punto máximo de su parábola. Al tener un punto máximo, no es la respuesta, es simplemente un modelo que se está generando a partir de esa concentración. Si yo luego reemplazo por las diferentes concentraciones, puedo hallar cuál va a ser la selectividad máxima. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer, lo primero es derivar esa expresión, porque se lo tengo acá más abajo. Sí. En este caso, yo voy a derivar la expresión de tal manera que esta expresión que tengo acá, ¿sí? Va a estar en torno a la derivada de la concentración de A. Entonces, ¿qué es lo que van a colocar aquí? Voy a colocar entonces concentración de A, ¿sí? Por su constante sobre la K1, K3, concentración de A cuadrado. Como es una división, tengo que aplicar las reglas de división para poder derivar esa expresión. Entonces, ¿qué hacíamos acá?
derivábamos la parte de arriba por la parte de abajo, luego derivábamos la parte de abajo multiplicado por la parte de arriba. Y todo lo que está en el denominador se elevaba al cuadrado. Si usted se da cuenta, esta es la expresión que yo tengo de este lado y todo esto aquí lo igualamos a cero. ¿Por qué lo igualamos a cero? Otra vez, porque la idea es encontrar cuánto es el punto máximo de esa parábola. ¿Sí? Y al igualarla a cero, ¿qué ocurre matemáticamente? ¿Sí se acuerdan o no se acuerdan? Si derivo e igualo a cero una ecuación cuadrática, según la tendencia de la gráfica, yo estoy encontrando el punto más alto, el punto máximo de esa parábola. Si lo igualo a cero, puedo hallar cuál va a ser la concentración más alta, ¿sí? En esta gráfica que estoy generando del lado derecho, ¿sí? Voy a encontrar el punto más alto, ¿sí? Encuentro cuál va a ser el valor de X. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿O ya no están conectados? Oh, claro. Está bien. Bueno, ok. Bueno, entonces voy a encontrar la concentración más alta, voy a encontrar la concentración que maximice, perdón, la selectividad y por lo tanto tengo que hacer esta derivada. Y la concentración final o la concentración con la que voy a trabajar va a ser en este caso 0.112 porque tengo todos los valores de las constantes y la única variable que voy a tener ahí viene a ser la concentración. ¿Ok? Entonces, si me piden aquí en el ejercicio me pedían cuál era la concentración con la que tenía que trabajar, qué concentración, voy a trabajar con la concentración de 0.112. ¿Ok? Por otro lado, me están pidiendo también temperatura. ¿Con qué temperatura debería de trabajar? En este caso, voy a utilizar entonces el concepto que vi en la parte de arriba, pero ahora la diferencia es que tengo selectividad en torno a XY y tengo dos reacciones. Por lo tanto, voy a hacer lo mismo, pero solamente me voy a quedar con lo que es, con lo que son las constantes, ¿sí? Las concentraciones las vamos a obviar por el momento y solamente voy a trabajar con las constantes. Mi constante en este caso viene a ser K2, ¿sí? Que usted la ve ahí. Y la concentración de A, veamos en la parte de acá arriba, le quedó que la concentración de A es igual a la relación de K1, K3 raíz cuadrada. Entonces, esta concentración de A la voy a reemplazar por K1, K3, ¿sí? Porque el análisis que usted hace para temperaturas solamente va a ser en torno a las constantes. La concentración no me importa, ¿ok? Entonces voy a dejar expresado todo esto en función acá, simplifico lo que pueda simplificar y me va a quedar una expresión como esta. K2 sobre 2 por raíz de K1, K3. ¿Sí? Ahora, recuerden que estas constantes se relacionan directamente con los factores de colisión y con la energía de activación. Eso fue lo que vimos en la diapositiva pasada. Como no quiero hallar en magnitud cuánto es la temperatura, lo que quiero ver es la tendencia. ¿Sí? Y aquí voy a tener energías de activación 1, 2 y 3. ¿Sí? Entonces voy a dejar primero todo lo que corresponde a la constante 2 con la ecuación de Arrhenius, en este caso de la constante 2 y la energía de activación. Y en la parte del denominador va a quedar la expresión de K1 y K3 en función a las ecuaciones de Arrhenius. Como aquí voy a tener energías de activación 1 y 3, ¿sí? Entonces debo de también tomar en cuenta ambas energías de activación. ¿Ok? Al momento de analizar factores de colisión y las energías de activación, me quedo con lo siguiente. Con E1, E3 sobre 2 menos E2. Es decir, en otras palabras, he hecho la simplificación con respecto a la relación o a la división que tengo presente. ¿Sí? En este caso, me voy a quedar con que todo esto que está aquí
corresponde a la energía de activación de los compuestos, no deseados, y todo esto que está acá corresponde a la relación del compuesto deseado. Entonces el análisis ya no va a ser E1 y E2 o ED y EU como lo hice anteriormente, sino que va a ser E2 en comparación con E1 y E3. ¿Ok? Y ahora voy a decir si E2, que es el compuesto deseado, es mayor que los compuestos no deseados, E1, E3 sobre 2, acuérdense que habíamos visto que la selectividad, al aumentar la temperatura con este comportamiento, ¿sí?, tiende a aumentar su selectividad. Por otro lado, si E2 es menor que E1 y E3, que son los compuestos no deseados, la selectividad en torno a B y el comportamiento con su temperatura tiende a disminuir si hay un aumento de temperatura. ¿Okay? No voy a tocar en este caso los valores de temperatura, no lo voy a calcular, pero sí voy a ver cuál es la tendencia. Por aquí hay una pregunta. ¿Puede existir en caso de tener...? No, siempre hay un solo producto deseado. Y lo que se está formando extra son productos no deseados. Sí, siempre es un producto deseado. Es más, usted tiene que limitar eso. Siempre es un producto que se va a formar como producto deseado. ¿Ok? No sé si hay alguna pregunta hasta ahí. En la diapositiva anterior, no sé si se puede regresar. En la diapositiva anterior, sí. Ahí, ¿dónde estaba la pregunta? O sea, el análisis de la concentración de al final, no alcancé a ver cómo quedó, entonces estaba viendo. O sea, si aumentabas la concentración. Ajá. Puedo repetir esa parte, en realidad, porque esto no pude. ¿Qué parte? No le entendí qué parte. Ya conseguí la ecuación de concentración de A con respecto a la K1 y a la K3. Ajá. Y luego simplifico. Esta expresión la igualamos a 0. Esto pasa al otro lado y queda igual a 0, entonces solo que me quedan estos valores de acá. Luego dejo del lado izquierdo, dejo K2, K1, K3 y sea cuadrado igual a lo que tengo de este lado. Sí, sí. Y comienzo a simplificar y ahí solamente me queda K1 y K3. Y ahí con eso pues obtengo ese valor numérico solo reemplazando las Ks. Sí, porque K1 y K3 lo tiene aquí en el ejercicio. K1 es igual a 0.01 y K2 es este y K3 es este. Entonces, y esa concentración que me está dando ahí es como que la más con la que se debería trabajar para optimizar. Para hacer que B sea más selectivo en torno a los productos no deseados. Ok. Eso. Sí, y con esa misma expresión que se está determinando la concentración de A es lo que utiliza luego para hacer el análisis de temperaturas y energía de activación. Oye, ya, listo. Listo. Ok, bueno, eso es la parte de selectividad. El día de mañana tenemos una sesión más. El día de mañana voy a resolver un ejercicio de estos mismos, pero utilizando Python para que vean cómo generan las gráficas y cómo es el comportamiento de los flujos que vimos la clase pasada, ¿sí?, con respecto a la parte de selectividad. Entonces, si es que no han leído, por favor lean esta parte del libro en donde está explicada la parte de selectividad instantánea, los rendimientos, el tema de temperaturas, léanlo, para que vengan un poco más informados para la clase del día de mañana. La clase del día de mañana es a las 8 de la mañana, hasta las 9 aproximadamente, porque tengo que tomar examen en SPOL. Entonces yo creo que de 8 a 9 vamos a realizar la sesión. ¿Mi se va a tener que programar en la lección? No, en la lección es todo escrito. Si van a tener que corregir algún código o escribir algún código, todo va a ser a mano. No tienen que hacerlo en computadora porque no puedo obligarles a traer computadora. Pero el examen sí estoy solicitando que me presten un laboratorio para hacer el examen. Y si me lo prestan, pues les diré que sí hay programación. ¿Va a subir la clase pasada? Sí, ya la voy a subir. Perdón que no la he subido. La clase pasada ya la voy a subir
y el día de mañana la sesión sí es grabada, por si acaso. ¿Ok? No sé si hay alguna otra pregunta. La lección de lunes, ¿hasta qué tema abarca? Selectividad, Hasta lo de hoy y mañana. hasta lo de hoy. Ok. Mañana es un ejercicio que continúa con lo que estamos haciendo, pero en realidad el tema es selectividad. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta, chicos? Bien, los dejo entonces para que vayan a sus clases. Cualquier pregunta que tengan con respecto a la tarea, por cierto, la tarea fue cargada el día de ayer, obviamente no se las voy a recoger el día lunes porque es muy poco tiempo. Creo que les pusimos hasta el miércoles o jueves para entregarla. Hay códigos que deben de subir al aula virtual. Eso todo debe ser cargado al aula virtual. El documento en físico solamente son las ecuaciones o los cálculos que hayan realizado, pero todo lo que es Python debe estar cargado en el aula virtual. ¿Ok? En caso de utilizarlo, pues. ¿Ok? ¿Alguna pregunta adicional? Bien. Listo, chicos. Nos vemos entonces el día de mañana, ¿sí? Hasta luego. Que pasen bien. Gracias, Miss. Hasta luego.